Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. En esta oportunidad nos acompaña María Eugenia Marano. Ella es abogada argentina, especialista en criminalidad económica y también en género y derecho de la mujer. Fue directora de la Unidad de Información Financiera de Argentina y actualmente es asesora legal en la Radio y Televisión del Estado. Bueno, muchas gracias María Eugenia por estar aquí en la entrevista. Cuéntame, tú acabas de publicar una investigación sobre beneficiarios finales. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de esta investigación? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias también por la invitación a participar y contar un poco de lo que se trata esta obra, que es los registros finales de beneficiarios finales en Iberoamérica. La idea fundamental de esta obra es conocer en qué estadio se encuentran los distintos países de la región en materia de recabación de información de los verdaderos dueños y dueñas de las empresas. Y las principales conclusiones han sido que, si bien hemos avanzado mucho en estos últimos años, 2021 y 2022 han sido claves en la formación de este tipo de políticas en búsqueda de los verdaderos beneficiarios finales. Lo cierto es que todavía nos falta mejorar mucho los procesos y de qué manera poder recabar esa información de todos los que están obligados a presentarla. Información que resulta ser muy valiosa tanto para lo que son las administraciones tributarias, para conocer quiénes realmente deben pagar sus impuestos y respecto de qué tenencias que muchas veces son ocultadas a través de distintas capas y multiestructuras jurisdiccionales, de hecho, sociedades comerciales creadas en distintos países a los fines justamente de dar opacidad al verdadero dueño que se esconde tras ellas y que muchas veces no paga sus impuestos o no los paga acorde a la actividad que está desarrollando en su país. Pero ¿cuál ha sido la metodología que han aplicado para lograr encontrar al beneficiario final? La metodología de trabajo respecto del libro ha sido poder identificar si los países contaban o no con normativas que exigen contar con esa información, para empezar, qué materias se estaban elaborando y cómo en la práctica se iban dando cumplimiento a esa normativa. Fundamentalmente, las principales políticas son que la administración tributaria implemente un régimen informativo de participaciones y obliga a los contribuyentes a declarar cuando son titulares de participaciones en sociedades comerciales o en otras estructuras jurídicas que, de acuerdo al país de que se trata, es la denominación que le dan, pero son los más conocidos como los fideicomisos, los trusts y distintas formas asociativas también para generar negocios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos por un lado las obligaciones que recaen sobre el contribuyente, tanto persona humana como persona jurídica, que debe denunciar quiénes son, más bien informar quiénes son sus verdaderos titulares que siempre deben identificar a la persona humana. No podemos identificar a la cadena solamente de titularidad de otra persona jurídica. Hay que seguir informando hasta llegar a la persona humana que resulta estar, la o las personas humanas que resultan estar detrás de toda esta cadena. Entonces, tenemos las políticas en materia tributaria y las políticas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que como parte integrante de las 40 recomendaciones que elabora el Grupo de Acción Financiera Internacional, una de sus recomendaciones es la 24 y la 25, que establece que los países deben arbitrar todas las medidas posibles a los fines de recabar y de conocer quiénes son los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas que operan en su país. Y ello con la finalidad justamente de poder identificar quiénes son los que pergeñan, los que están detrás de lo que es el crimen organizado, que se dedica a cometer delitos y después finalmente lavarlo, incorporándolo de nuevo al circuito formal y con todo el daño que ello produce, ¿no?, en los sectores más vulnerables. ¿Y en esta investigación se ha podido detectar algunos beneficiarios finales concretamente, con nombres y apellidos? No, porque justamente esta investigación no tiende a la búsqueda de personas con nombre y apellido, sino a los mecanismos que implementan los países para poder identificar. Digamos que este es un instrumento que le va a servir mucho a aquellos que se dedican a investigar y a buscar quiénes son esos verdaderos dueños. Es una guía para conocer cómo los países sobre los que hemos trabajado, Uruguay, Paraguay, Chile, España, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú,
han participado de esta obra. Bueno, esta es una guía que les permite a quienes están interesados en la materia saber por dónde y sobre qué organismos y de qué manera poder buscar la información de estas personas. ¿Y estos países que has mencionado han tomado esta guía, la están implementando? En realidad ellos cuentan en primera persona cómo en sus países se recaba la información de los beneficiarios finales. Ellos cuentan cuál es la experiencia que están viviendo, cuáles son las trabas que están teniendo. Tenemos países como Chile y Guatemala que aún no han podido implementar un registro, pero que están trabajando asiduamente con gran preocupación en que esto pueda salir adelante y poder contar con registros de beneficiarios finales. Tenemos también la realidad de la Argentina, que hoy por hoy no cuenta con un registro per se, pero sí la Administración Tributaria, la AFIP, recaba mucha información que hoy se encuentra protegida por el secreto fiscal, con lo cual no es de acceso público. Una unidad de información financiera que también tiene normas específicas y que las hace propias hacia los que son sujetos obligados a informar todas las operaciones sospechosas de posibles maniobras de lavado de activos. Entonces ya hay un trabajo desde lo que es el mundo privado de una concientización de que respecto de sus clientes tienen que contar con información de los beneficiarios finales que después van a resultar útiles para los propios organismos públicos o para la justicia en caso de encontrarse en una investigación por algún delito particular. ¿Y algún estado de estos países que mencionas o quizás otros de la región están avanzados en esta materia? Y tenemos el caso de Paraguay, que ha avanzado muchísimo con el registro. Costa Rica ha avanzado muchísimo con un registro. Muchos están ¿De qué manera? Cuéntame, para el caso de Paraguay, por ejemplo. Paraguay tiene un registro centralizado de beneficiarios finales. Pero ¿cuál es su metodología para quizás compararlo con otros países que recién están empezando con esto o simplemente no lo tienen? No, ellos lo tienen y recaban la información. Lo que tiene la diferencia lo que marca la diferencia en los distintos países fundamentalmente es el régimen jurídico de cada uno, ¿no? Tenemos países pequeños como Uruguay que también tiene su registro que depende del Banco Central y de ahí es directamente donde las sociedades van e informan sus beneficiarios finales, por ejemplo, y recaban la información. Ellos tienen un umbral, el beneficiario final se puede identificar por contar con una porción del capital de la sociedad, que es el criterio de titularidad. Toda la persona que tenga un 15%, es el caso de Uruguay, por ejemplo, 15% o más, ya resulta ser beneficiaria final de una persona jurídica, o a través del ejercicio del control, sea de manera directa, porque tiene la mayoría absoluta para la toma de decisiones, o de manera indirecta a través de cadenas de titularidades o de cualquier otro criterio que le permita hacer a la voluntad social, o sea, manejar el negocio de la sociedad, o bien remover y designar directores, que son los que finalmente administran la empresa y son los que siguen las órdenes de lo que el accionista le diga, por ejemplo. Pero esas metodologías en la práctica están dando resultado porque con toda la evasión, los paraísos fiscales, la ilusión que hay en nuestra región, empezando por los propios políticos y los propios representantes del poder económico, todavía no se están viendo los resultados. Claro, exacto. De la normativa a la práctica, digamos que hay un trecho muy largo, ¿no? Es un trecho muy largo porque es un tema muy reciente, son cuestiones que también generan mucha reticencia, sobre todo existen países que todavía cuentan con acciones al portador, por ejemplo, que el GAFI las prohíbe, pero sin embargo dentro de sus regímenes jurídicos las tienen. Todo lo que tenga que ver con acciones al portador está en contra de la nominatividad de las acciones y de conocer quién efectivamente es el dueño de un título, por ejemplo. Y sin perjuicio de ello, ¿no? Hay una realidad también que lamentablemente los delitos económicos son delitos muy dinámicos que van cambiando todo el tiempo y que muchas veces cuando los gobiernos llegan a implementar alguna medida, ellos nos llevan una cierta ventaja. Entonces complejizan mucho más la manera en que puedas descubrirlos. Y lo cierto es también que estas mal llamadas, bien llamadas en realidad guaridas fiscales, mal llamados paraísos fiscales. Yo siempre digo, de paraíso pueden tener una playa muy bonita, pero lamentablemente resultan ser las guaridas y los sótanos más oscuros porque lo que producen son daño a las sociedades. Mientras sigan existiendo, también eso complejiza la identificación de los beneficiarios finales. Entonces, requieren ser tomados como políticas de Estado
la concientización y la definición de que se van a perseguir a aquellos que evaden, que eluden, y más aún, aquellos que delinquen, porque no podemos olvidar que cuando hablamos de lavado de dinero no solamente hablamos de un delito precedente como lo es la evasión o la elusión, sino que estamos hablando de cuestiones peores como lo son la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando de armas, temas muy pesados que generan mucho daño, que generan mucha pobreza, que atacan directamente a los sectores más vulnerables. ¿Tú crees que esto depende de normativas o de un manual o de voluntad política? De las dos cosas. Porque decididamente de voluntad política, por supuesto, porque hay que asignar recursos. Muchas veces no se cuentan con los recursos suficientes para poder hacer una supervisión seria de quienes están cumpliendo y quienes no. Hace falta también recursos tecnológicos para poder procesar esta información, porque por más de que yo tenga un nombre, si yo no puedo cruzar operaciones, tampoco voy a saber qué es lo que estoy buscando. Hay países que están muy avanzados, por ejemplo, la República Argentina, la administración tributaria tiene una manera de identificar cuando un sujeto no cumple, una intimación automática a que cumple, y si no cumple, directamente se inicia un sumario por incumplimiento de la información de los beneficiarios finales. Eso ya es un paso, pero no todos los países cuentan con estos sistemas avanzados y tecnológicos que les permitan identificar esto, digamos. Claro, y bueno, no solamente en este caso, sino en general, casi todas las administradoras tributarias de nuestra región se han quedado en la época de la carreta frente a grabar, por ejemplo, la economía digital, ¿no? Bueno, ese es otro gran tema también, ¿no? Ese es un gran tema. Todavía no tenemos normativas robustas, claras, también todo lo que es la economía digital, los nuevos negocios, las nuevas formas de contratación han venido a arrasar con muchas normas, todavía no, como agarró como de sorpresa, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en nuestro país no está regulado todavía todo lo que es la operación con activos virtuales. Claro, en casi todos los países en la región no está regulado, ¿no? Pero bueno, ya la sorpresa tiene ya casi una década Sí, y eso es las muy administradoras tributarias siguen persiguiendo cerrando la bodega, al pequeño negocio, ¿no? Porque tampoco es que se metan con las grandes empresas, ¿no? No, pero de hecho el gran tema que tiene esto son las fronteras digitales. ¿Cuál es el límite? La operación en el éter del Internet, ¿a qué país corresponde? Y ese es un gran dilema y creo que hay poco conocimiento de cómo operan, y también lo cierto es que muchas veces estas operaciones lo que buscan es estar alejado de los ojos de los estados. Eso también es real, no, sin estigmatizar, porque es cierto que las nuevas tecnologías son muy buenas para un montón de cosas. También creo que, de hecho, habiendo escuchado a referentes, en el caso de Argentina, justamente el propósito es estar por fuera de lo que es el sistema financiero también. Entonces, bueno, eso también hace que se pierda el rastro. De hecho, uno de los ejes centrales era el anonimato. Está bien, es cierto, vos después cuando tenés la clave, esto, lo otro, pero hay que llegar a conseguir esa información que me permita saber de quién es ese activo virtual, por ejemplo. Claro. Y dónde lo compró, entonces, dónde debe pagar sus impuestos, en qué país. Es muy confuso el tema de la jurisdicción, no es claro. Ahí hay que trabajar mundialmente, porque en realidad esto es mundial. Vos puedes hacer una operación desde acá, pero la estás haciendo en Hong Kong. Claro, pero ahora para articular este esfuerzo a nivel primero regional y después global, como tú bien señalas, primero hay que tener una base sólida a nivel local y ni siquiera tenemos eso. Exactamente. Pero ¿estamos en desarrollo? ¿En qué etapa estamos? ¿O en pañales, como se diría? Y me parece que estamos como mi bebé de 2 años. ¡Ay, Dios! Bueno, Sí. ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo tengo uno de ¿Cuál 8. es la alternativa? Uno, Cerremos claro. el kiosco y vámonos todos. No. Creo que yo lo voy siguiendo con los años de mis hijos. Y es un tema, hay mucho para trabajar y es preocupante porque lo estamos viendo en el desarrollo de todos los paneles, ¿no?, que estamos escuchando. Hay una realidad que es clara, que hay mucha pobreza en la región,
no estamos bien y hay ciertos círculos viciosos que se van repitiendo y que no estamos sabiendo cómo salir. Con esta investigación, esta última que has publicado, digamos, ¿qué recoges de las experiencias de los diferentes actores con los países que has trabajado? Bueno, fundamentalmente un gran compromiso, que eso ya es un montón, porque también es cierto que muchos países le han dado la espalda a estas políticas durante mucho tiempo, por eso digo, es reciente toda la normativa, hay mucho compromiso, hay mucha conciencia de que es necesario avanzar en estos temas, y no solamente por cuestiones, cuando hablamos de tributarias, prevención de lavado, sino también en la relación de los privados, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez que lamentablemente en divorcios vinculares nos encontramos con que de repente desaparecen bienes y estaban a nombre de una empresa, en otro país, en herencias, donde se busca a través de personas jurídicas ocultar los bienes de una persona para que los herederos o algún heredero no tenga acceso. Esta es información muy valiosa para muchos otros temas, no solamente para el lavado o para las cuestiones tributarias. Entonces yo creo que todos y todos son conscientes de eso, de que esta es información que es muy valiosa para generar muchas políticas públicas nuevas en torno a un montón de otros temas, como brindar también seguridad jurídica a las relaciones comerciales que necesariamente necesitan de las sociedades como instrumentos para poder generar recursos, producir. Hoy los países necesitan más que nunca sistemas productivos, economías fuertes, necesitamos que crezcan las economías y para eso tenemos que estar seguros de que las personas jurídicas con las que estamos operando estén formadas por personas con capacidad para hacerlo, ¿no es cierto? Y no que sean personas que estén ocultas en guaridas fiscales, por ejemplo. Entonces, creo que ese camino y ese recorrido es fundamental y eso también lleva un compromiso muy grande de las instituciones que hacen un control de legalidad al momento de dar autorizaciones a las personas jurídicas para poder operar en los países. Hay que ser muy responsables cuando vienen sociedades extranjeras a operar o cuando la propia sociedad local hay que conocer por quiénes está formada. Y eso no solamente para proteger al Estado, sino también para proteger a los terceros que van a contratar con esas sociedades. Entonces es muy importante para el propio tráfico mercantil conocer por qué personas humanas están formadas, porque eso nos permite hacer una evaluación de riesgos. Hay algo que también se habló ayer y también son principios de todo lo que es materia de prevención, es la elaboración de matrices de riesgo, que yo pueda conocer a mi cliente y pueda dotarlo de determinado nivel de riesgo de acuerdo a la actividad que realiza, de acuerdo a la jurisdicción de la que sea, etcétera, etcétera, para yo poder evaluar y llevar un control de mi negocio para que sea lo más transparente posible y en caso de estar frente a una operación sospechosa, poder tener elementos y herramientas para reportarla al organismo que corresponda, en el caso de Argentina. ¿Y esas matrices de riesgo que comentas son particulares o son estatales? Son de ambos en realidad. La obligación de contar con matrices de riesgo está tanto para el sector privado, que son sujetos obligados, cada país tiene identificados distintos actores. En el caso de la Argentina, el artículo 20 de la ley 25.246 establece toda una nómina de actividades que deben llevar sistemas de prevención de lavado de activos. Y dentro de esas obligaciones está la elaboración de matrices de riesgo, por ejemplo, las entidades financieras, la Comisión Nacional de Valores, las que operan en la Comisión Nacional de Valores, deben llevar las que venden seguros, deben llevar estas matrices de riesgo y contar con políticas para poder prevenir. Y por otro lado, desde el Estado, los estados deben elaborar una evaluación nacional de riesgos. Argentina acaba de sacar la suya hace muy poquito y la mayoría de los países de la región tienen una evaluación nacional de riesgos que les permite identificar con distintos elementos, ya sea desde el Poder Judicial, de las administraciones tributarias, mucha estadística, identificar cuáles son las actividades que están expuestas o que son utilizadas para lavar, para ocultar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una matriz
complementa las otras matrices. Porque el sistema es como mixto. Para poder detectar a quiénes son estos delincuentes, el sistema es compartido. El organismo público solo no lo detecta. Necesita que alguien lo alerte. ¿Y en algún país está funcionando este sistema? Y todos los países que están adheridos al Grupo de Acción Financiera Internacional o al GAFILAT, en lo mismo en la región de Latinoamérica, deben contar con estas matrices, sí, claro. O sea, están contando con estas matrices. Uh-huh. ¿Y funciona? Hay que replantearse muchas cosas del sistema. Yo creo, hablo en lo que refiere a mi país, no conozco en profundidad, pero igualmente siempre del intercambio, ¿no? De las charlas entre todos, todos advertimos lo mismo. A cómo están dadas hoy las condiciones, a lo mal que están los países y que la gente necesita trabajar, resulta muy complicado reposar solamente en la información que nos pueden llegar a brindar. Así es como está planteado el sistema. Es una realidad a nivel global, está planteado de la misma manera. Yo creo que tenemos que repensarlo y ver desde qué lugar, de qué manera y desde qué lugar los estados pueden detectar este tipo de operaciones. Es una tarea muy, muy compleja, no creo que imposible, pero que requiere de mucha articulación y de un compromiso, ¿no? de una política de Estado que lo respalde y que lo acompañe, porque si no también es muy complicado. El universo es muy grande y a veces los recursos son pocos, y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, porque yo siempre digo, y así como un poco para que el dinero que se fuga ilícitamente, que se evade, que se lava, es dinero que pierden los estados para poder invertir en políticas públicas para el beneficio de los pueblos, que hoy lo necesitan tanto. Entonces hay que pensar que cada uno desde su lugar, de comerciante, de profesional, de la rama que sea, que tiene la obligación de brindar esta información, la haga conciencia de que sepa que gracias a esa información se pueden llevar a cabo investigaciones, se pueden detectar quienes estén evadiendo impuestos, se pueden detectar un montón de cosas que van a ser al beneficio de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias a ti.